Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ortín, soy director del Observatorio Sectorial de BK, que es la marca de Informa especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia. Les damos la bienvenida a esta primera sesión de dos webinars que hemos preparado en Informa y que hemos denominado Información útil para todo el ciclo de vida del cliente. El objetivo principal de estos webinars es mostrar cómo desde Informa podemos aportar soluciones que le ayuden en todo el ciclo de vida del cliente, de especial importancia en un contexto como el actual de incertidumbre. Antes de comenzar, voy a recordarles un par de normas de funcionamiento del webinar. Para evitar ruidos de fondo, hemos desconectado los micrófonos, pero pueden hacer uso del chat para realizar las preguntas que consideren oportunas y que les vayan surgiendo durante la sesión. Al final, dejaremos unos minutos para contestar estas preguntas y también durante la propia presentación iremos contestando sobre la marcha algunas de ellas, como digo, a través del chat. A mí me va a acompañar José Ramón Ruiz Fornells, que es gerente de estudios sectoriales en DBK, y él va a estar al tanto, como digo, de las preguntas que puedan ir surgiendo. Les pedimos también que nos dejen el nombre al escribir la pregunta, porque si no la visualizaremos como anónimo y no podremos identificar a la persona que nos la hace. Y por último, les digo que este webinar se está grabando, por lo cual pues no hace falta, pues si no quieren tomar ningún tipo de notas, porque en unos días recibirán por email esta grabación con un link al webinar completo. El de hoy es un primer webinar en una serie de dos que hemos preparado, y el segundo se celebrará el próximo martes, día 12, a las 12 de la mañana. El webinar de hoy se compone de tres ponencias. Esta primera, que va a tener una duración de unos 25 minutos, en la cual voy a comentar distintas iniciativas y diferentes lanzamientos de nuevos productos y servicios que estamos llevando a cabo en Informa para dar respuesta a las necesidades de información de nuestros clientes en una coyuntura compleja como la actual. En una segunda ponencia, Alessandra de la Vega, de CTI, que es una filial de Informa, nos hablará del software de normalización de bases de datos Geocode, con una duración aproximada de unos 10 minutos. Y en una tercera y última ponencia, Alicia Hernán, que forma parte del equipo comercial de la compañía, nos comentará las herramientas que dispone Informa para la búsqueda y la segmentación de clientes. Les hago rápidamente una muy rápida presentación de Informa. Informa es la filial de CESCE, líder en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing de empresas y empresarios para aumentar el conocimiento de clientes y proveedores y minimizar el riesgo comercial. El Observatorio Sectorial de BK es una marca, como he dicho antes, de Informa, especializada en la elaboración de análisis sectorial y de la competencia. La empresa de BK fue adquirida por Informa en el año 2010 y en julio de 2015 fue absorbida por la compañía y, por tanto, desde entonces formamos parte de la empresa como un área especializada en el análisis sectorial. Hacemos un seguimiento continuado de unos 600 sectores españoles y portugueses, publicamos anualmente unos 300 informes en profundidad y alrededor de 1000 fichas de coyuntura, y agrupamos todos nuestros estudios en 7 líneas de análisis diferentes. Antes de entrar en el contenido, déjenme que les dé 4 datos que hacen que Informa sea distinta, nos diferencie de nuestros competidores. Uno sería la inversión que anualmente hacemos en compra y tratamiento de información, 12 millones de euros invertidos todos los años. Uno segundo es la amplitud y la profundidad de nuestra base de datos, con unos 7 millones de agentes económicos nacionales. Un tercero es el acceso a más de 360 millones de empresas en todo el mundo, que podemos ofrecer a nuestros clientes gracias a nuestra pertenencia a la red mundial de Dun & Bradstreet. Y un cuarto dato sería la disposición de unas 130 personas dedicadas a dar la atención al cliente y que conforman también el equipo de ventas.
Desde que empezó el estado de alarma, ya por mediados del mes de marzo, en Informa hemos trabajado prácticamente el 100% de los empleados en remoto. Por tanto, bueno, pues estamos plenamente operativos, trabajando cada uno desde nuestros domicilios, y en estos 2 meses que llevamos de estado de alarma hemos ido adaptando nuestra oferta al contexto actual de incertidumbre. Me voy a detener, y va a ser el contenido de la presentación, en 5 productos y servicios que hemos desarrollado o que de alguna manera hemos actualizado en estos últimos 2 meses. Uno primero es un fichero de seguimiento continuado de expedientes de regulación temporal de empleo que se han ido generando durante el estado de alarma. Uno segundo es un estudio que elaboramos en DBK sobre el impacto del COVID en los principales sectores de la economía española. En tercer lugar, me referiré al score de liquidez, que es un indicador exclusivo de Informa y que se ha ajustado durante estos meses, adaptándolo a la coyuntura actual. En cuarto lugar, haré una referencia al servicio Business Rating de DBK, que, bueno, pues como luego verán, es un servicio de actualización y análisis permanente de la coyuntura sectorial. Y por último, haré una referencia a un nuevo producto que hemos lanzado también, bueno, pues muy recientemente, esto se ha lanzado esta misma semana, y que hemos llamado Impacto del COVID en cartera, en el cual se analiza un análisis de las carteras de clientes y proveedores según el impacto del COVID-19 en su actividad. Todo ello lo estamos realizando, como siempre, sobre la base de una información exclusiva solo disponible en Informa, los datos históricos con una profundidad única de vital importancia para alimentar todos nuestros sistemas de scoring predictivos, con información única también de comportamiento de pagos, con información primaria procedente de empresas que nos dan las más de 100.000 entrevistas anuales que hacemos en Informa, con unos sistemas de vigilancia avanzados que nos permiten mantener permanentemente informados a nuestros clientes de todos los cambios relevantes que se producen en la base de datos, y, por supuesto, pues también con una oferta de análisis sectorial única en el mercado español. Me voy a detener, o voy a pasar bastante por encima en los 3 primeros productos, y me detendré un poco más en los 2 últimos, en Business Rating y en el nuevo producto Impacto del COVID en cartera. Empezando con el primero, el servicio de expedientes de regulación temporal de empleo. Este servicio ofrece información con una actualización diaria de los ERTEs que se publican en prensa nacional, en prensa regional, en prensa local, y tanto en medios impresos como en medios digitales. En total, estamos tratando cerca de 100 medios de comunicación, en concreto 97 medios de prensa todos los días, y también desde finales de abril estamos incluyendo en el fichero los expedientes que se publican en los diferentes boletines oficiales provinciales. Este producto, como digo, se actualiza a diario, se pone a disposición de nuestros clientes con una actualización diaria, y comprende pues toda esta información que estamos viendo en esta diapositiva, pues desde la fecha de tratamiento del artículo de prensa, el NIF, la denominación de la empresa, la provincia, enlaces a los artículos de prensa, fecha de la fuente, el rating Informa, el código CENAE de la empresa que presenta el ERTE, el literal del CENAE, a cuántos empleados está afectando ese expediente, cómo les está afectando, causas del ERTE, la duración y las fechas de inicio y la fecha de finalización. Por tanto, nos encontramos con un producto muy completo de monitorización y seguimiento de los ERTEs que se están produciendo en este periodo. Paso al siguiente producto que les comentaba con anterioridad. Es este producto, este estudio que hicimos en DBK, que hizo el equipo de análisis de DBK, en el cual analizamos alrededor de 600 actividades del CENAE, las cuales se agruparon en 31 grandes sectores en función del impacto que el COVID-19 está teniendo en su actividad. Se crearon, por tanto, 3 grandes grupos: sectores con impacto fuerte, sectores con impacto significativo y sectores con un impacto moderado, y las conclusiones del estudio se obtuvieron a través de un análisis cualitativo de los diferentes acontecimientos macro, micro, acontecimientos sectoriales, indicadores económicos que se fueron produciendo antes de la publicación del estudio. Este estudio se publicó a finales de marzo,
Y también utilizamos para su elaboración pues, los diferentes programas de estudios que forman parte de nuestra oferta y en particular el servicio Business Rating del que luego les voy a hablar. Principales conclusiones de este estudio las reflejo en esta diapositiva. Identificamos 6 grandes sectores en los cuales el COVID-19 está teniendo un fuerte impacto, 16 con un impacto significativo y 9 con un impacto moderado. Turismo, transporte de pasajeros, comercio al por menor no alimentario, automoción, componentes y otros equipos de transporte, textil, confección, bienes de consumo duradero y actividades de ocio y culturales serían los 6 sectores en los cuales el COVID-19 está impactando con una mayor severidad, con una mayor fuerza. Detrás de cada uno de estos sectores, de estos 31 sectores, está el detalle, como digo, de los CENAES, es decir, hasta llegar a las 600 actividades. Por ejemplo, en el sector del turismo y transporte de pasajeros hay 20 CENAES por detrás, 20 actividades concretas por detrás, como pueden ser el transporte aéreo y sus actividades anexas, los hoteles y alojamientos similares, bares y restaurantes, alquiler de automóviles, agencias de viajes, turoperadores, organización de ferias, etcétera. Así hasta llegar a estas 20 actividades y, como digo, si hiciéramos ese ejercicio para los 31 sectores, obtendríamos las 600 actividades, CENAES a 4 dígitos, que se analizaron en este informe. En tercer lugar, como les comentaba, está el score de liquidez. Utilizando la información recogida en el estudio del impacto del COVID, el Departamento de Analytics de Informa hizo un ajuste del score de liquidez, penalizando dicho score, dicho indicador, en aquellas empresas en las que el COVID-19 está teniendo un mayor impacto, de manera que recogiera o incorporara la última información disponible y incorporara a este indicador bueno, pues toda la fortaleza y todo el impacto que la crisis sanitaria está teniendo en la actividad económica y, por tanto, también en la actividad de las empresas. El score de liquidez mide la probabilidad de que una empresa se retrase en un porcentaje significativo de sus pagos y, por tanto, pues permite anticipar decisiones para evitar impagados. Se presenta en forma gráfica, pues como ven en esta diapositiva, que bueno, pues es una empresa X que tendría un score de liquidez muy alto y, por tanto, una probabilidad de impagos, probabilidad de retraso en los pagos, que se mide en el eje vertical, muy baja. El cuarto producto o servicio que quería comentarles es el Business Rating, que es uno de los productos de DBK, del Observatorio Sectorial de DBK. Aquí me voy a detener un poco más. Y quería decirles, bueno, pues que desde que empezó la crisis COVID-19, cuando comenzó a tener un impacto significativo en la actividad económica, a principios del mes de marzo, desde entonces DBK está llevando a cabo una vigilancia especial de la coyuntura sectorial en general en todos sus programas de estudios, pero muy en particular en este programa Business Rating, el cual es un servicio online que analiza 500 actividades de negocio, también según el CENAE, en las que podemos desagregar la economía española. Las características principales son una revisión continua de las calificaciones y las tendencias en cada uno de estos 500 sectores y con un enfoque muy microsectorial, teniendo en cuenta que bueno, pues la mayor parte son CENAES a 4 dígitos, aunque bueno, pues también por determinadas circunstancias hay algunas actividades que se analizan a CENAE a 2 dígitos o incluso en algunos casos se agrupan, pero la mayor parte, como digo, son CENAES a 4 dígitos. Cada una de estas 500 actividades tienen un informe en el cual se recogen unas 6-7 conclusiones de media por sector, 6-7 tendencias cualitativas por sector y se aporta un rating analítico, también un rating cualitativo, que lo que refleja ese rating es el atractivo del sector, es decir, la capacidad para obtener un determinado nivel de beneficios operativos para hacer frente a las obligaciones de pago. Nos encontramos, por tanto, ante una herramienta de máxima utilidad para pues hacer un seguimiento y monitorizar la coyuntura económica, la coyuntura sectorial, y que esta utilidad bueno, pues, es de gran importancia en un periodo como el actual
de incertidumbre, pues debido al seguimiento prácticamente diario y a la revisión diaria de prácticamente, bueno, pues todas las actividades. Este servicio asigna un rating a cada una de estas 500 actividades, un rating a corto plazo y un rating a medio plazo. El rating a corto plazo reflejaría un horizonte temporal de 1 año y el rating a medio plazo de 2 o 3 años. Y en ambos casos se analizan 4 variables principales. La evolución de la actividad del sector, es decir, cómo se está comportando el sector desde el punto de vista de su evolución reciente de producción, volumen de negocio, facturación. Se analizan también los factores coyunturales de rentabilidad, principalmente asociados a costes y precios. Se hace un análisis también de la estructura del sector desde el punto de vista de las fuerzas competitivas relevantes y también un análisis de las previsiones, es decir, de cómo pensamos que puede evolucionar el sector en los próximos años. Estas 4 variables tienen distinto peso según sea el rating a corto o a medio. Pesan las 2 primeras, evolución de la actividad, factores coyunturales de rentabilidad, tienen un mayor peso en el rating a corto plazo, y las previsiones y el análisis más estructural pesan más o tienen una mayor participación en el rating a medio plazo. Trabajamos con 8 niveles distintos de rating, que van desde el rating A al rating C-. El rating A pues serían actividades de muy elevado atractivo y con muy bajo riesgo, es decir, pues serían actividades que pues están creciendo mucho, que por la específica configuración de su oferta pues hace que la competencia pues no sea especialmente brusca y por tanto que ofrecen a las empresas que en ellos operan unas condiciones muy favorables para la obtención de una rentabilidad operativa pues muy alta y por tanto también para hacer frente a sus obligaciones de pago. Desde este rating A, máxima calificación o muy bajo riesgo, iríamos descendiendo hasta el rating C-, pues que sería el contrario, serían actividades pues con un riesgo extremo o con sectores en una situación crítica. En esta continua revisión y actualización de ratings y tendencias, los analistas de DBK hacen un seguimiento intensivo, exhaustivo, bueno, pues de todas las fuentes de información, indicadores, acontecimientos, noticias relevantes que se van produciendo día a día en relación con los diferentes sectores. De esta manera, pues manejamos información continuada, pues desde asociaciones empresariales, multitud de organismos públicos, desde el INE, ICEX, ministerios, consejerías de comunidades autónomas, por supuesto, seguimiento diario de prensa de información general, económica, especializada. Hacemos un seguimiento de los principales indicadores macroeconómicos y también pues, nos apoyamos en conclusiones y tendencias que recogemos en otras líneas de estudios de DBK. Les pongo en esta transparencia bueno, pues algún resultado agregado de este servicio Business Rating y creo que es interesante ver la diferencia entre cómo estaba la foto el 3 de marzo de 2020, es decir, antes de que la COVID-19 hubiera impactado con fuerza en la economía española, y cómo está ahora, o cómo estaba el lunes pasado, día 4 de mayo. El 3 de marzo, tan solo el 17% del total de las actividades estaban catalogadas como actividades de riesgo, medio alto, alto o muy alto, el 17% del total, es decir, unas 85 actividades, y actualmente ese porcentaje ha aumentado al 69%, es decir, más de 340 actividades tienen actualmente una catalogación de sector con un riesgo medio alto, alto o muy alto. Haciendo este ejercicio, comparando el rating del corto con el del medio plazo, veríamos en la parte izquierda que el dato que veíamos en la diapositiva anterior, el 69% del total de actividades tienen un rating a corto plazo de C+, C o C-, y nuestro análisis hace que a medio plazo, es decir, a 2 o 3 años vista, la situación sectorial pues tienda a ir normalizándose y este porcentaje pueda reducirse hasta el entorno del 20%, estaríamos hablando de 20% de sectores con un riesgo medio alto, alto o muy alto. Para terminar con este producto, presento bueno, pues 2 ejemplos de lo que son 2 informes de 2 actividades. En la parte de la izquierda tendríamos
el CENAE 5510, hoteles y alojamientos similares, donde está catalogado por nuestros analistas con un rating a corto plazo de C, es decir, riesgo alto, y un rating a medio plazo de B-, es decir, riesgo medio, y con una serie de tendencias cualitativas, como comentaba antes, donde se recoge pues, un pequeño análisis de la estructura, de la evolución reciente del sector y de las previsiones, siempre con los últimos datos disponibles reflejados en este breve informe. En la parte derecha tendríamos, por ejemplo, el sector de industria farmacéutica, fabricación de especialidades farmacéuticas, CENAE 2120, donde le asignamos un rating tanto a corto como a medio plazo de B+, es decir, es un sector que catalogamos de riesgo bajo, es un sector atractivo, y también, bueno, pues con las principales conclusiones y pues relativas a la estructura, evolución reciente y a tendencias que están marcando la evolución de esta industria farmacéutica. Voy a ir terminando la presentación con este último producto que, como decía antes, hemos denominado impacto del COVID en cartera. Este es un nuevo producto que hemos lanzado pues, hace un par de días, que ha sido desarrollado por el Departamento de Soporte Técnico Comercial de Informa, el cual permite analizar carteras de clientes o carteras de proveedores según la influencia del COVID-19 en su sector de actividad. Podemos decir que es un producto que este análisis nos permite medir la salud de la cartera de una determinada empresa, de la cartera de clientes o de la cartera de proveedores de una determinada empresa. De esta manera se realiza un análisis en profundidad, cruzando la cartera de clientes o proveedores de una determinada compañía con su sector de actividad. Sobre la base del estudio que antes comentaba también del impacto del COVID-19 en los sectores de la economía española, clasificaríamos a sus clientes en 3 grupos, según el sector en el que operan y el impacto del COVID en la actividad de este sector. Empresas que están en sectores con un impacto fuerte, empresas que están en sectores con un impacto significativo y empresas que están en sectores con un impacto moderado. Este producto también es válido, por ejemplo, para entidades públicas, al permitir analizar, pues, por ejemplo, la salud de empresas de una determinada comunidad autónoma, de un determinado municipio o de cualquier otra zona geográfica. A modo de ejemplo, aquí en la última conclusión, pues vemos que aproximadamente el 20% de los CENAE del total de la base de datos de Informa son empresas que están catalogadas en sectores con un impacto de la COVID fuerte. Los datos obtenidos de ese cruce de la clasificación de la cartera de clientes o de proveedores según el sector y el impacto del COVID se cruzan en este producto con otros indicadores exclusivos de Informa, como puede ser el rating de Informa, como puede ser el score de liquidez que antes comentábamos, como puede ser también el tamaño de la empresa, la ubicación geográfica o la forma jurídica, con lo cual se obtiene un mapa muy preciso de cuál es la situación de nuestras carteras, teniendo en cuenta pues, el impacto del COVID en nuestra actividad. Voy a poner 2 o 3 diapositivas con algunos ejemplos. El estudio se presenta en PDF y bueno, pues este es un ejemplo ficticio de una cartera ficticia. Aquí en la parte de abajo pues podríamos ver, por ejemplo, pues que el 13,9% de la cartera ficticia de esta compañía correspondería a clientes que se encuentran en actividades económicas clasificadas como de impacto fuerte, es decir, que están en sectores que el COVID-19 está teniendo un impacto fuerte. Esto correspondería a 913 clientes y con una facturación de 1,8 millones de euros. Es importante señalar que este análisis, si se dispone, si la empresa interesada nos facilitara, además de los clientes con los que quiere hacer el análisis, nos facilitara lo que está facturando a cada uno de estos clientes, podríamos hacer el doble análisis de impacto sobre la cartera de clientes e impacto sobre la facturación, con lo cual el estudio pues, ganaría bastante potencia y ganaría bastante valor. Algunas tablas que se presentan, las comento rápidamente. Bueno, pues hacemos una primera clasificación de la cartera, en esta cartera ficticia, de 6.554 empresas, por ejemplo, pues según la naturaleza de la actividad, pues es una empresa del sector privado, público o del sector social. Aquí en la parte derecha pues aparece la parte central de cómo está segmentada esa cartera en función del impacto
del COVID en la actividad de su sector, fuerte, significativo o moderado, tanto el número de empresas como, en el caso de que dispongamos de la facturación, el análisis se podría hacer también de la facturación. Esta clasificación, como decía antes, se cruza con otros datos muy interesantes de Informa. Por ejemplo, en este caso, con el rating de Informa. Como saben, el rating de Informa lo que mide es la solvencia de la compañía o lo que es lo mismo, bueno, pues el riesgo de que esa compañía cese su actividad en los siguientes 12 meses. En este caso, pues veríamos que de 913 empresas, digamos, que deberíamos tener bajo vigilancia porque el impacto del COVID en su sector va a ser fuerte, lo podríamos cruzar con el rating y nos daría, por ejemplo, pues que 195 más 45, 240 empresas tienen además un riesgo alto o medio alto de cese de actividad, con lo cual estaríamos en un segmento de empresas de alto riesgo en la actualidad. Si bajamos el análisis o añadimos las empresas en las cuales el COVID está teniendo un impacto significativo, pues nos encontraríamos con este cuadrante de arriba de más de 1.300 empresas, pues con un riesgo medio alto o alto y además en sectores en los cuales el COVID está impactando de una manera significativa o fuerte. El mismo análisis podríamos hacer con la facturación y nos encontraríamos, si cogemos estos 4 cuadrantes superior derecho, pues que esta compañía ficticia tiene más de 3 millones de euros sobre un total de 22, bueno, pues en un riesgo significativo porque corresponde a empresas con un rating de Informa bajo, es decir, con un rating, con una solvencia baja y están encuadradas en sectores con impacto fuerte o significativo. Este análisis, bueno, pues se cruza con otras variables, como puede ser en este caso el score de liquidez, como con una serie de gráficos también analíticos que permiten una visualización muy clara de cómo está la cartera. También se cruza con el tamaño de la empresa, es decir, bueno, pues de las empresas según el impacto, cómo las distribuimos en cada segmento entre micro, pequeña, mediana o grande. Hay un cruce también por comunidades autónomas muy interesante que nos permite ver en qué medida el impacto del COVID está afectando de forma diferencial a nuestra cartera de clientes según la comunidad autónoma. Pues en este caso, por ejemplo, pues serían Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, pues donde tendríamos que poner más el foco, donde el COVID-19 tiene o está teniendo un efecto mayor en la actividad de nuestros clientes o de nuestros proveedores. Y también, bueno, pues se aporta alguna información complementaria del tipo de distribución de la cartera por sector de actividad, comparándolo con el conjunto del tejido empresarial, o también de la facturación a esa cartera de clientes, cómo está distribuida por sector de actividad. Voy a terminar con esta última diapositiva diciendo que además del informe en PDF, que recogería lo que les he mostrado, es decir, un análisis agregado del conjunto de las carteras, existe la posibilidad de solicitar un fichero de enriquecimiento con informaciones adicionales de los NIFs analizados en el estudio, es decir, analizados en el estudio o de una parte de los NIFs que se han analizado en el estudio. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un seguimiento particular de esas empresas del cuadrante superior derecha que están en un riesgo más importante, pues podríamos solicitar un fichero, como digo, de enriquecimiento donde para cada una de ellas pues se aportarían pues diferentes informaciones de la base de datos de Informa, pues como el ámbito productivo, el tramo de rating de Informa, el tramo de score de liquidez, el sector, la CENAE, el impacto del COVID en la CENAE, el último dato de facturación, el último dato de número de empleados, el tamaño, etc. Esto es algo que, como digo, bueno, pues se podrá solicitar además o por separado del informe global, del informe analítico que he presentado con anterioridad. Y por mi parte, por el momento nada más. Esto era el contenido de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Estaré a su disposición, bueno, pues para responder las preguntas que hayan podido surgir y que el profesor Ramón bueno, pues haya dejado pendientes. Y doy paso ahora a la segunda ponencia, a Alessandra de la Vega de CTI, que, como les he comentado, nos va a hacer una presentación del software de normalización de bases de datos Geocode. Muchas gracias. Hola.
Hola, buenos días. Bueno, como comentaba mi compañero Juan, soy Alexandra Vega y les voy a hablar brevemente de lo que es la herramienta Geocode como aplicación útil en la fase de prospección. Ay, ¿no ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, Alessandra, se ve bien. Vale, perfecto. Es que la dejé de ver yo. Disculpar. Disculpar que la dejé de ver yo, ya está. Bueno, hablaré durante unos 10 minutos, primero ponerlos en situación, qué es el Geocode. El Geocode es una solución de desarrollo propio, de calidad de datos, que nos permite validar y corregir los datos de contacto que tenemos en nuestra cartera, bien sea de empresas o de particulares. Es una solución que está disponible para España y Portugal, al ser una solución de desarrollo propio, es de muy fácil implantación, tenemos capacidad y flexibilidad para adaptar su implementación según las necesidades de nuestros clientes y además contamos con un equipo de asesoría experta para identificar qué solución es la más óptima, ¿no? para vosotros. Aquí solo me voy a centrar en aplicaciones en esta fase de prospección y en 3 grandes ámbitos. Lo que es normalizar y validar los datos de contacto que tengo en cartera porque es útil para prospectar y luego a partir de una dirección podemos enriquecer con datos externos, con mayor información más allá de la que contamos por el proceso mismo transaccional que tenemos con nuestros clientes. Y luego optimizar estas campañas, esta comunicación que tenemos con nuestro. En el punto de normalizar y validar, ¿qué significa normalizar? Yo puedo estandarizar los datos de contacto de los nombres o razón social de mis clientes y luego codificar y corregir los literales de una dirección postal. Si yo tengo una cartera de hace varios años, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hace un par de años, 3 de años, cambiaron los nombres de las calles. Entonces puedo tener clientes dados de alta en una dirección en la calle Batalla Belchite, que ahora es la calle Juana Doña, o en la Plaza Juan Puyol, que ahora se llama la Plaza del Rastrillo. Entonces, lo que nos ayuda este tipo de herramientas es a consolidar y saber dónde están ubicados nuestros clientes, tanto por los literales como por códigos asociados a esta dirección. Entonces, esto nos facilita eliminar duplicidades en nuestra cartera, identificar unidades familiares, qué clientes tengo que viven en el mismo hogar, y luego analizar relaciones, porque a partir de una dirección yo puedo llegar a hacer análisis a nivel de ya micro marketing, es, oye, yo tengo todos estos clientes que viven en este edificio. Además, al poderlos geolocalizar, también saber las relaciones que puede haber de la ubicación de estos clientes con mi red de puntos de venta o de servicios. Y además, a partir de esta dirección, incorporar otros datos que me permitan saber a nivel de este edificio cuántos clientes tengo y cuántos potenciales podría adquirir. Entonces, aquí paso a la segunda parte, que es el enriquecimiento de la información. Contamos con, al tener la base de datos cualificada, y poder incorporar nuevas variables para conocer más el cliente, tanto el segmento B2B con datos como las que ya explicaba mi compañero Juan, como el segmento particular, nos permite identificar el perfil de aquellos más rentables, el perfil de aquellos con menor riesgo o más afines a un producto que consideramos que ahora en estos tiempos puede ser interesante que sea como nuestro caballito de batalla para entrar y seguir manteniendo el negocio. Dentro de esta información que está disponible, que es pública, oficial y además a través de modelos matemáticos podríamos inferir o analizar, tenemos como 4 grandes ámbitos. Uno aquí pongo lo que ya comentaba, que era la parte de coordenadas, que nos permite hacer un análisis geográfico de dónde están nuestros clientes, nuestra red de servicios y los potenciales.
También podemos asignar el código de sección censal, que es una unidad mínima en la que el INE te publica datos estadísticos y es uniforme en cuanto a población. O sea, una sección censal tiene entre 800 y 1.500 habitantes, pero además nosotros hemos consolidado toda la información catastral de todas las fuentes públicas, la nacional y la de las comunidades forales, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, en una sola estructura. Entonces puede ser muy interesante para empresas del sector seguro o empresas de servicio como las utilities y telco, tener a priori información de la antigüedad de la vivienda, de la superficie que tiene, de, por ejemplo, para el sector de seguros de hogar, si está en un último piso porque tiene más riesgo. También identificar cuántas personas tengo aseguradas en un edificio. De repente no me interesa tener en un edificio de 20 viviendas, me lo invento, más de 8 inmuebles. Entonces, también en el sector de utilities hay una información interesante, que es el que nos publica el catastro, que es la superficie de cubierta. Entonces puede ser interesante ir justamente ahora a ofrecer proyectos de energías renovables, proyectos para instalar placas solares, identificar dentro de mi segmento de empresas, que es el sector utility, cuáles tienen las características a nivel de estructura, de edificios que están al lado que no me hagan sombra, y a nivel del sector de actividad, que si no lo tengo lo puedo agregar a partir de cruce con información de las que nos comentaba Juan, de Informa, y definir a quiénes ir, ¿no? Al perfil que más me interesa. Luego también tenemos una información que son las tipologías, home types, que aquí sí están dirigidas al segmento de particulares, que nos cualifican un hogar en función de su nivel de renta, en función de cómo es la composición de ese hogar y en función de afinidades a consumir ciertos productos. Y además hay una muy interesante que también es el indicador de riesgo a incurrir en mora. A la hora de definir las acciones que vayamos a hacer de captación, bien sea venta cruzada en nuestra cartera o a leads, es muy interesante tener esta información, porque esta información, al ser pública y que se puede incorporar a cualquier dirección postal, nos permite, dado el conocimiento de nuestro cliente en base a estas variables externas, explotar o identificar justamente el target de prospectos más afines al perfil que estamos buscando. Entonces, de aquí viene la parte de optimizar mis campañas y mi comunicación de marketing. Entonces, que en base a una solución de calidad de datos, puedo analizar con rigurosidad mi base de datos de clientes, identificar qué perfiles a través de variables externas son los que debería enfocarme, y a partir de allí mi mensaje y mis campañas de captación. Y dentro de las campañas que queramos hacer o la comunicación a prospectos, filtrar a mis propios clientes si no me interesa pasar una comunicación a estos. Por supuesto, ahora cumplir con todo lo que es la parte legal, para el caso de particulares y autónomos, identificar que en esta campaña de prospectos no estén Robinson. Y bueno, he intentado de buscar ejemplos también de distintas áreas, porque entiendo que todos los asistentes vienen de distintas empresas. Espero que haya algunos que trabajen en carteras tanto B2B como de particulares, y que si tuviesen alguna duda al respecto, estoy a disposición. Aquí de nuevo pongo mis datos de contacto y los datos también para contactar a través de soporte a clientes de Informa. Y ya daría el paso a mi compañera Alicia Hernán, que os va a hablar de soluciones para la gestión de bases de datos y búsqueda y segmentación de clientes. Gracias, Alessandra. Buenos días a todos. Voy a compartir ahora la presentación y vamos a ver cómo analizar nuestra cartera y prospectar en la situación actual. Mis compañeros os han comentado algunas claves y yo os voy a intentar profundizar en cómo analizar el mercado y buscar nuevos clientes.
En Informa acompañamos a nuestros clientes en todos los procesos, desde la búsqueda de un cliente a su captación, el control de riesgo de impago y financiero de clientes, la gestión de proveedores, el cumplimiento normativo, pero me voy a centrar en la fase inicial del proceso que tiene lugar en los departamentos de marketing y comercial, comentando cómo podemos ayudar a conocer mejor a nuestros clientes actuales. Como decía, me voy a centrar sobre todo en la parte, en las primeras fases, en analizar todos los servicios de información para gestión de bases de datos y de campañas y todo lo que pueda ayudar a los departamentos de marketing y de ventas. Empezamos comentando un poquito, lo ha dicho antes Juan, que tenemos una base de datos de más de 360 millones de negocios, lo que nos permite la búsqueda de clientes en casi cualquier rincón del mundo y también conocer todas sus vinculaciones. Formamos parte de la Red Mundial de Dun & Bradstreet y esto nos permite poner a disposición de nuestros clientes información empresarial de más de 200 países. En la base de datos local, a nivel nacional, tenemos una base de datos de 7 millones de agentes económicos nacionales, de los cuales tenemos 3,6 millones de empresas y autónomos actualmente o antes de el inicio del estado de alarma activos y con un rating. Más o menos, grosso modo, la mitad serían autónomos, la mitad serían empresas. Además, incorporamos información sobre accionistas, participadas, administradores, cargos funcionales, cargamos más de 700.000 balances al año, por lo cual podemos incluir información financiera y de otras muchas fuentes que tratamos diariamente. En total estamos hablando de más de 150.000 datos que se actualizan diariamente en la base de datos nacional. ¿Qué hacemos con toda esta información para ayudar a los departamentos de marketing y de ventas? Disponemos de numerosas soluciones para análisis de mercado y búsqueda de prospectos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, dentro del mundo de la empresa, y que van desde la segmentación a todo lo que es la búsqueda de prospectos, servicios de enriquecimiento y cualificación, análisis de sectores, de mercado, consultoría y otros servicios de valor añadido. Vamos a ver con detalle algunas de estas soluciones más adelante, pero antes comentaros que además de la base de datos de negocios de Informa, también ofrecemos soluciones para el B2C. Tenemos un abanico de productos, algunos como el Geocode que os ha presentado mi compañera Alessandra, también Disk Broking, herramientas de Big Data de geolocalización, bases de datos de hogares con las que llegamos a nivel de piso y puerta o modelos predictivos sobre propensión de conversión a clientes. Sobre algunas de estas soluciones, tanto para empresas como para particulares, voy a ir hablando, pero vamos a empezar por el mundo de la empresa y por conocer primero qué es lo que ya tenemos en casa antes de lanzarnos a comprar bases de datos externas. Siempre que dispongamos de un CRM o de un histórico de clientes o contactos, recomiendo empezar por analizar lo que ya tenemos en nuestra propia casa, pues fruto del trabajo de los distintos departamentos a lo largo del tiempo y que seguro que incluye información primaria muy interesante. Se trata de normalizar y actualizar nuestro CRM para tener completamente identificados a todos los actores que figuran en nuestro CRM. Que sean clientes, potenciales clientes, gente que en algún momento se ha interesado por algún producto nuestro. No es por tirar piedras contra mi propio tejado, pero bueno, a veces los comerciales no registran la información debidamente estructurada, censan pues un nombre comercial, un rótulo de un establecimiento o la marca, el anagrama que figura en una tarjeta. Nosotros lo que hacemos es encargarnos de identificar todas esas marcas, rótulos, a qué empresa corresponde, cuál es su CIF o su dance number, su razón social y sobre todo hacer un estudio de cuál es la situación de esas empresas, si son empresas que están activas, si están extinguidas, en situación concursal, si han sido absorbidas, un poco ver cuáles son realmente potenciales clientes que continúan con esa actividad y a las cuales podemos además enriquecer luego
con información disponible en la base de datos de Informa, como es datos de contacto, datos comerciales, financieros y ahora también con nuestros indicadores que analizan, como comentaba Juan, el impacto del COVID en nuestra cartera. Esta fase es fundamental para que no perdamos el tiempo pues, en intentar contactar con antiguos leads que ya no existen o que ya no están en el mercado, cualificar a aquellos que sí siguen siendo empresas activas y potenciales clientes o aquellos en los que hacer algún tipo de venta cruzada. Y así, una vez depurada y enriquecida nuestra base de datos, podemos utilizar también esta información de cara a la búsqueda de potenciales clientes de distintas formas. Podemos hacer un análisis de las características de nuestros mejores clientes, tanto por la información que ya disponemos de la empresa como con la información enriquecida por Informa y así poder realizar una búsqueda de gemelos, de potenciales clientes que tienen un perfil muy similar a lo que yo he catalogado como mi mejor cliente. Aparte, el tener depurados estos ficheros internos también nos permiten a la hora de adquirir nuevos leads, el de duplicar o excluir aquellos que ya están en mi base de datos. En la base de datos local podemos hacer búsquedas de nichos de mercados utilizando más de 50 criterios de segmentación. Los más habituales pues suelen ser por tamaño, zona geográfica, por actividad, pero disponemos de listados ya predefinidos. Por ejemplo, ficheros de empresas de nueva constitución. Todos los meses, a mes vencido, generamos un fichero con la información de todas las empresas que han publicado su constitución en el registro mercantil. Tenemos ficheros de empresas exportadoras españolas, ficheros de las top por facturación. Ahora mismo el fichero también de ERTES, que también ha comentado anteriormente Juan en la primera presentación. Pero sobre todo somos especialistas en trabajos a medida. Podemos realizar microsegmentaciones utilizando criterios más específicos y disponibles gracias a las numerosas fuentes de información que utilizamos. Podemos filtrar, por ejemplo, por el comportamiento de pagos de una empresa, por el riesgo de cese de una actividad de una empresa y así eliminar aquellos que tienen ese riesgo de cese de actividad y centrarnos en aquellos que están con un rating mejor en Informa. Podemos filtrar por vinculaciones, por una partida específica de balance. Otro ejemplo podría ser si queremos ofrecer un servicio para el cual necesitamos un perfil de empresa que gaste en tecnología, pues a lo mejor podemos filtrar por la partida de balance de gasto en I+D o si queremos empresas a las que vamos a ofrecer una campaña de publicidad, empresas que tengan un determinado gasto en publicidad, que es información que también obtenemos de las memorias. En el caso de expansión, por ejemplo, podemos buscar empresas en Latinoamérica de un perfil adecuado. O si tenemos una cartera de clientes en España, podemos analizar nuestra propia cartera de clientes para ver qué empresas dentro de mi cartera tienen también filiales o empresas vinculadas dentro de su mismo grupo en los países en los que queremos expandirnos, por poner algunos ejemplos prácticos. También disponemos de nuestros Data Insights, datos exclusivos de Informa, no disponibles en ninguna otra fuente y que además de para la toma de decisiones y seguimiento de empresas para ver su evolución, se utilizan para segmentar como criterios de búsqueda de potenciales clientes. Así podemos seleccionar o buscar empresas para campañas de empresa pública o empresas con una determinada dependencia estructural, por tamaño, según la clasificación recomendada por la Unión Europea. Podemos también clasificar por si está activa en redes. Luego, el siguiente apartado sería cómo acceder a toda esta información que podemos proporcionar desde Informa. Aquí tenemos la posibilidad de hacer una solicitud directamente a vuestro consultor de marketing indicando el perfil del nicho de mercado al que se quiere llegar y en este caso el consultor hace un estudio informando de las empresas que cumplen dentro del tejido empresarial con esos filtros o esos criterios que se están buscando y se presupuestaría un trabajo a medida.
pero también disponemos de todo un abanico tecnológico que le permita a nuestro cliente acceder a esta información. Tenemos distintos sistemas de acceso para cada una de las necesidades. En Informa, conjuntamente con nuestros clientes, analizamos las necesidades de cada uno de ellos y qué tipo de acceso les reporta más ventajas y les recomendamos la forma de acceder a toda esta información que más encaje en estas necesidades. Tenemos accesos a través de web, apps móviles, Informa soluciones SaaS, tenemos sistemas del mundo de Dun & Bradstreet, sobre todo para temas internacionales, ficheros masivos batch y también APIs, por supuesto. API Empresas es un servicio de acceso a los datos de empresas de Informa que, una vez enriquecida nuestra base de datos de clientes o cada vez que incorporemos una nueva empresa a nuestra cartera, nos permite vigilar estas empresas y actualizar la información que ha cambiado en ellas. Podríamos integrar la información de contacto de las empresas en los CRMs y ERPs del cliente y realizar aplicaciones propias que requieran la validación de los datos. O que cuando un comercial tenga que subir a un CRM la información de un nuevo cliente o prospecto o visita, lo haga con información ya validada procedente de la base de datos de Informa, el CIF, el domicilio social, la razón social, el CENAE. También disponemos de distintas plataformas que le pueden hacer la vida mucho más fácil a los departamentos de marketing y de ventas, entre otros muchos, pero bueno, voy a dar un rápido repaso por alguna de ellas. En primer lugar, tenemos ABI Marketing. No me voy a detener en esta herramienta porque el pasado mes se hizo un monográfico sobre ella. Lo único decir que se trata de una solución de análisis sectorial, económico, financiero y de marketing, con información de 3 millones de empresas en España y Portugal. Es un software muy potente, flexible, que permite la captación de nuevos clientes y, bueno, se grabó el webinar que se realizó recientemente, así que cualquiera que esté interesado lo puede solicitar y se le haría llegar el enlace. Me voy a centrar un poco más en las herramientas o plataformas de las que no se han hecho hasta ahora monográficos. Por un lado tenemos GRS. GRS es una herramienta que está disponible para acceder a información de más de 360 millones de empresas de todo el mundo. Se puede contratar para obtener información de un solo país, de varios, a nivel continental o a nivel mundial. Es una herramienta muy potente que pertenece, además de permitir el análisis de ficheros y el realizar segmentaciones para obtener listados de cara a la prospección, nos permite también vincular todas las empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Otra de las herramientas es Sinatlas, disponible en principio para mercado ibérico, para España y Portugal. Es una herramienta muy flexible. En cuanto, bueno, es una herramienta que permite crecer junto con las necesidades del cliente y permite la incorporación de otras bases de datos adicionales a lo que es el censo empresarial de Informa. En su versión más básica incorpora el acceso a todo el censo de empresas y autónomos y también al censo sociodemográfico. Permite esta herramienta el enriquecimiento de nuestra cartera de clientes, ya sean empresas, autónomos o particulares. Por ejemplo, podemos subir un fichero de CIF de empresas o autónomos o un fichero con direcciones de particulares y quedarán geoposicionadas en nuestra herramienta, pudiendo con un solo clic analizar la composición y las características de todos nuestros clientes, sean empresas, autónomos o particulares. Y podríamos enriquecer nuestras carteras pues, con la información procedente de la base de datos de Informa o con estos datos sociodemográficos y buscar patrones comunes a nuestros mejores clientes y poder así replicar sus características en el resto del mercado potencial. Vale, aquí esta herramienta, pues mediante los mapas de calor, nos permitiría situar dónde se encuentran nuestros clientes y dónde se encuentran nuestros potenciales clientes. A ver. Un momentito.
¿Estáis viendo bien la presentación? Sí, Alicia, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Vale. Pues continúo entonces. Esta herramienta comentaba que es bastante versátil porque nos permite también hacer desarrollos a medida para algunos de nuestros clientes. Como comentaba, tenemos siempre la posibilidad de trabajar con todo el censo de empresas y autónomos, posibilidad de trabajar con el censo sociodemográfico, pero también nos permite, por un lado, integrar información propia del cliente y trabajar, si es necesario, con otras bases de datos externas. Con clientes, por ejemplo, tenemos integrada información inmobiliaria o información de tráfico, información de catastro. Es decir, que cualquier base de datos externa disponible o al alcance se podría incorporar a esta misma herramienta. También nos sirve para hacer análisis de competencia, ver cuáles son las características de una zona antes de abrir un nuevo establecimiento, de cara a expansión de las empresas. Bueno. Luego tenemos otras soluciones basadas en modelos predictivos que nos permiten aumentar ventas o reducir costes también, ¿vale? Tenemos modelos predictivos que miden el riesgo de impago de las facturas emitidas al cliente. Otros que miden la probabilidad de baja de un cliente o que estiman la caída en facturación. Pero bueno, me voy a centrar un poquito más en lo que es el de propensión de un lead a convertirse en venta. Con este modelo predictivo lo que se pretende un poco es dar respuesta a los siguientes retos, ¿no? Se trataría de priorizar los leads de mayor a menor propensión de conversión en venta y bueno, pues nos permitiría diferenciar si un lead es bueno o no, si estamos llamando a la competencia, antes que la competencia, a los leads mejor cualificados, qué leads podemos derivar a la red comercial, qué otros podemos derivar a un call center. Bueno, pues un poco son, ya digo, las soluciones que nos propone, ¿no?, este modelo predictivo. Se trata de una tecnología Machine Learning muy dinámica, un modelo científico basado en éxitos y el análisis de estos éxitos para que se vaya retroalimentando y aprendiendo continuamente. Un poco es lo que ofrecemos. Hasta aquí la presentación con algunas pinceladas de algunos de estos servicios. Lo único, antes de ir respondiendo a las preguntas que nos hayáis podido ir formulando, pues bueno, comentar que estamos aprovechando estas semanas de menor actividad o de confinamiento para muchas empresas en las que han bajado su ritmo de actividad, pues para hacer presentaciones monográficas de estas herramientas o pruebas de concepto gratuitas, en el caso, por ejemplo, de Lead Scoring para los clientes, para que puedan así realizar esos análisis de mercado y planificar sus acciones, pues para ser un poco los primeros, ¿no?, en estar ahí al pie del cañón una vez que se reactive la actividad de todo. En definitiva, pues bueno, hay que comprender, aprovechar las circunstancias. El cambio es inevitable, nadie puede controlar todas las circunstancias, pero identificar y comprender cómo son y cómo se comportan mis mejores clientes y el mercado en la situación actual, pues es lo que nos va a permitir llegar a los mejores prospectos y conseguir un poco el éxito, ¿no? Como dijo el consultor, profesor y filósofo Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro pues es crearlo. Muchas gracias a todos. Damos paso, si queréis, a responder un poco a las consultas que tengáis. Ahora mismo parece que están todas las preguntas respondidas por escrito. Se han ido respondiendo, ¿no? Sí, como la emisión suele tener unos 10-15 segundos de retardo, vamos a esperar un poquillo para ver si hay alguna pregunta nueva y si no, pues ya cerramos.
Bueno, yo creo que no hay nada nuevo. Si surge alguna pregunta, de todas formas, o pues bueno, ya podemos ir contestando en privado si dejáis vuestros datos de contacto, y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para más información de todo lo que necesitéis. Vale, muchas gracias por vuestra asistencia, y lo único, pues informaros que como la sesión ha sido grabada, pues que también podréis consultarla en cualquier momento, como os han comentado al inicio del webinar. Muchas gracias.